pasado miércoles 21 de enero en Ginebra, Suiza, llevóse a cabo el proceso de revisión periódico universal del cumplimiento de los derechos humanos en el Estado español per parte de las Naciones Unidas. Con el foto de dar una visión más realista de lo que lleva sucediendo en este Estado les caberes décades, la Red Europea de Igualdad Lingüística, ELEN, apurrió un informe donde recollía dolcenes de casos de violación y discriminación hacia falantes de les lingües diferentes del castellán, ello ye aragonés, asturiano, catalán, gallego y vasco. En el caso de la lingua asturiana, la Asociación Iniciativa Polo Asturiano, miembro del ELEN, recopiló más de 25 casos de discriminación en los caberos años, mayoritariamente cometidos por parte de la Administración Pública Asturiana y administraciones locales. En la sede de la Academia de la Lingua Asturiana tuvo lugar una rueda de prensa donde la institución amosó el so sofitu a este informe, así como a las futuras reclamaciones de la propia Iniciativa Polo Asturiano en vinientes aconsellamientos internacionales. Tuvimos con el presidente de esta asociación, Ignacio Galán, que nos hacía estas valoraciones. Nosotros agradecemos mucho que la Academia Way nos dejara este espacio para poder tener un poquitín más de repercusión, porque siempre el estar arropados por una institución pues permite que la prensa pues ponga más los huellos, ¿no? En este caso un caso importante, que lleve la presencia del asturiano en los informes internacionales de cumplimiento de los derechos humanos en Asturias, y por lo tanto pues agradecemos mucho ese apoyo y siempre pues la colaboración en todos los ámbitos en los que nos lleve posible, tanto con la Academia como con otras organizaciones en las que compartimos objetivos que no son otros que la supervivencia y el futuro del asturiano. Sí, y evidente que cuantas más instituciones y organizaciones trabajemos juntos y trabajemos a comuña a favor de que el asturiano tenga la reconocimiento que merece, que evidentemente pasa en estos momentos y en este contexto del Estado español al través siempre de la reconocimiento del estatus de oficialidad para la lengua asturiana, que no es el final de un proceso, sino en el principio, que después vendrá otro labor mucho más importante, que es la puesta en práctica de esa oficialidad, pero sí que ya es imprescindible para ponerse en marcha realmente, aunque hay cosas que podemos y seguimos haciendo en este caso. El marco legal pues ahora mismo quedase muy curtio para la lengua asturiana y para los derechos de los ciudadanos que, como expresamos en este informe, pues vemos como cada año pues viven situaciones muy desagradables y que son de incumplimientos de los derechos humanos. En xuno estaremos en Ginebra y vamos a hablar precisamente pues de todos estos casos de discriminación y pues diremos y al Estado español lo que está haciendo mal, lo que finca al cumplimiento de la Carta Europea de Lingües Minoritarias o regionales, ¿no? Una carta que firmó el Estado español en el año 92, no puso en funcionamiento hasta el año 2001 y que hoy en día sigue incumpliendo da fecho sobremanera en Asturias, donde esa carta pues fala de la reconocencia de los derechos legales de los falantes, de la promoción del idioma, de la normalización del idioma, y no está cumpliéndose absolutamente para nada. Diremos a Ginebra, presentaremos todos los casos que están sucediendo, falaremos ante las instituciones internacionales para que éstes encamienten después al Estado español las medidas que tienen que tomar, que son muy diferentes a las que están tomando a un año. De Iniciativa Polo Asturiano seguiremos trabajando en el ámbito internacional, en estas instituciones, en estos ámbitos de estudio y de reflexión, y por supuesto estamos también estudiando acciones legales directamente en los tribunales internacionales de derechos humanos, pues intentando a través de colaboradores en el ámbito de las ciencias jurídicas buscarles fórmulas para judicializar estos casos, llevar el conflicto lingüístico a los tribunales de mayor rango e intentar que estos den un determin a favor de la lengua asturiana.